Doctor Andrés Forero, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, doctor Forero, las elecciones en Bogotá, unas elecciones muy complicadas de interpretar. El dato que nos dan es que salieron de la ciudad para el puente 530.000 vehículos. Eso es inaudito. Eso es inaudito. Pero la votación en el norte de Bogotá fue una votación histórica y sin embargo Bogotá fue la que le dio la gran ventaja a Gustavo Petro. ¿Cuál es el análisis que usted tiene desde su punto de vista, doctor Forero? Así es, doctor Londoño. De hecho, yo he estado revisando un poco los indicadores por localidades de qué fue lo que pasó. En el agregado hay que decir que hubo un aumento leve de la participación en toda la ciudad. Pasamos más o menos del 63% al 65%. Pero la cuestión es que cuando uno revisa por localidades, doctor Londoño, uno se da cuenta que en las localidades donde históricamente ha sido un poco más fuerte la centro derecha, lamentablemente hubo una baja en la participación electoral, que en parte yo creo que pues, se ve reflejado en eso que usted estaba diciendo, que hubo algunas personas que salieron. Habría que decir que pues esas personas que salieron durante el fin de semana festivo quizá fueron a los alrededores de Bogotá, se regresaron a votar y volvieron a salir. Pero pues lo que sí muestra es que respecto a la primera vuelta sí hubo una disminución pues de 1 o 2 puntos de la participación electoral, por ejemplo en las localidades de Chapinero y Usaquén. Cuando uno revisa la votación en todas las localidades, yo le había planteado que íbamos a recuperar algunas localidades en este ejercicio la vez que hablamos el día domingo, y sí, recuperamos una solamente. Yo pensé que íbamos a recuperar unas más, que fue la localidad de Barrios Unidos. En Teusaquillo quedamos a 3.000 votos, en la localidad de Los Mártires quedamos a 5.000 votos, y en la localidad de Suba también la diferencia fue muy pequeña. Pero lamentablemente hay que decir que en el sur de la ciudad sí hubo una votación apabullante por Gustavo Petro, un orden o una proporción más o menos de 70-30 prácticamente. Y en esas localidades subió la participación electoral. Yo pensaba que íbamos a tener una diferencia en el peor de los casos de 500.000 votos, y finalmente fueron 750.000 votos de diferencia. Hay que revisar, doctor Londoño, qué fue o dónde fue que se produjo ese incremento, si fueron los jóvenes los que salieron a votar. Yo siento que más o menos la votación de Rodolfo Hernández y de Federico Gutiérrez en primera vuelta se vio reflejada un poquito en esta segunda vuelta, pero el candidato Gustavo Petro subió un poco más incluso de lo que le habría podido dar la votación completa de Sergio Fajardo. Yo creo que hay que revisar, como le digo, en detalle en las mesas qué fue lo que ocurrió, pero siento que errores de campaña de Rodolfo Hernández pues un poco explican también que parte de su electorado, parte de las personas que pudieron haber acompañado en primera vuelta, pues hayan decidido irse por la otra opción, lamentablemente en la segunda. Doctor Forero, ¿nos quiere decir cuál fue la diferencia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández aquí en Bogotá? ¿Solamente aquí en Bogotá? Fueron 750.000 votos, doctor Londoño. Exactamente la diferencia del país. O sea que en el resto del país los dos candidatos quedaron en tablas. Sí, señor. Sí, la diferencia en Colombia es de 750.000 votos y la diferencia en Bogotá fue de 750.000 votos. Bogotá fue el elemento definitivo. Los 750.000 votos de diferencia están en Bogotá, no cabe duda ninguna. Y los 530.000 carros que salieron, yo no creo que es gente que haya ido a dar un paseíto por fuera y se haya vuelto a votar el domingo. No parece. No, otro tema, y ahí ese me parece más definitivo, es que hubo mucha gente que salió del país por el aeropuerto. Alguna persona me comentó que Migración tenía una cifra importante, no le he revisado en detalle cuál es esa cifra, pero esos, por ejemplo, sí creo que es más difícil que hayan regresado. Una cosa a propósito de eso que usted decía, de esos 700.000 votos de diferencia que tuvo a nivel nacional Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Sí, aquí en Bogotá tuvimos esa diferencia,
pero hay algunas cosas que a uno le llaman mucho la atención, y es el incremento de participación en las elecciones, por ejemplo, en 3 departamentos en el sur del país, donde pues Gustavo Petro tiene una mayoría realmente impresionante, que son Nariño, Putumayo y el Cauca, donde básicamente la proporción es de 80-20 casi. Y ahí uno ve que hubo un incremento de participación de 10 puntos porcentuales. Eso, por ejemplo, yo creo que debe hacernos prender las alarmas, y en algunos departamentos de la costa el crecimiento no fue tan grande, pero sí fue cercano al 5%, que también pues hace que nos preguntemos muchas cosas, doctor Londoño. Entonces sí, sin duda hay que revisar y tenemos que hacer un ejercicio de cómo vamos a recuperar progresivamente el tema de Bogotá, pero lo que pasó en Bogotá es uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta con lo que pasó en el Pacífico y lo que pasó en algunos departamentos de la costa atlántica. Bueno, nosotros hablamos el domingo con Alina Constanza Silva, nuestra corresponsal en Pasto, y nos dijo que la votación en todo el departamento estaba muy baja, muy baja. Nos dijo que iba a haber una caída fuerte en la representatividad de la región en las urnas, y hubo aumento. Entonces, Alina Constanza no sabía de qué estaba hablando, o estaba viendo un fenómeno que finalmente no se reflejó en las urnas por alguna razón que desconocemos. Lo cierto pues es que Bogotá le dio la diferencia a Gustavo Petro, y será en agradecimiento por las maravillas que hizo como alcalde de Bogotá, doctor Forero. Ese es un tema sensible, doctor Londoño, y eso que usted decía a propósito de Nariño, que pasó en muchos lugares. En Nariño se había presentado una participación del 53% del censo electoral en primera vuelta, y en segunda, como le digo, subió a 63%, y con además una diferencia muy grande, porque pues por Petro votó cerca del 80% de la población y por Rodolfo Hernández el 20%. Pero a propósito de Bogotá, que es su segunda pregunta, doctor Londoño, ¿uno qué siente? Porque pues cuando uno revisa, por ejemplo, el tema de Claudia López, uno dice pues y uno ve y lo siente, la gente está inconforme con Claudia López, y eso se vio reflejado en las elecciones al Congreso. La bancada de Claudia López, que es la bancada verde, pierde un escaño a pesar de tener el gobierno, y adicionalmente la esposa de la alcaldesa, que pues se lanza a mi juicio de manera indebida, siendo ella alcaldesa en ejercicio, la senadora Angélica Lozano, pierde votación con respecto a hace 4 años. Entonces, siento que lamentablemente, a pesar de que hemos logrado hacer un ejercicio de oposición fuerte desde, por ejemplo, el Centro Democrático, no hemos logrado que esa gente que se desencantó con Claudia López pues nos mire a nosotros como alternativa en Bogotá, sino que tristemente las personas han decidido, en lugar de mirar hacia la centro derecha, mirar más hacia la izquierda radical, que ya gobernó Bogotá, y que pues todos sabemos que los resultados fueron incluso peores que los que están viviendo ahora con Claudia López. Entonces, esa es como la paradoja triste que se vive en la ciudad, donde las personas ven lo que hacen los malos gobiernos de izquierda, y en lugar de pues mirar otras alternativas, deciden radicalizar el discurso, olvidando, posiblemente por este mal gobierno también que estamos viviendo con Claudia López, pues cuáles fueron las problemáticas que se vivieron en la ciudad por cuenta de la alcaldía de Gustavo Petro. No cabe ninguna duda, esto es extrañísimo. La alcaldía de Gustavo Petro fue pésima para la ciudad. Y mire pues cómo la ciudad le da la presidencia de la República, porque así literalmente es. La diferencia de los 750.000 votos está en Bogotá, y en el resto del país hay empate. Y lo que pasó en el sur, lo que pasó en Nariño, pues Alina Constanza nos lo explicará, pero la votación era muy baja. Y en la costa atlántica, en Barranquilla, llovió todo el día. La gente no fue a votar y subió la participación. Pues uno no entiende o quisiera no entender. Pero en la costa, doctor Londoño, en la costa atlántica, uno sabe que hubo maquinarias políticas tradicionales, esas que tanto en el pasado había criticado Gustavo Petro, que estuvieron apoyándolo. O sea, hubo reportes periodísticos que mostraban como, por ejemplo, en Lorica, en Córdoba, el clan o mejor dicho, la familia Jatín estaba apoyando a Gustavo Petro, como había movilización en ese sentido. En el caso de Soledad Atlántico también había pues pruebas de esa situación. Entonces uno sabe
que las maquinarias en la costa estuvieron acompañando a Gustavo Petro, y eso podría explicar parte de ese incremento. Obviamente hay que revisar y hacer un ejercicio ya a nivel de cada uno de los municipios para saber si efectivamente fue así. Uno tiende a pensar a veces que en los municipios, o mejor dicho, en las capitales, tiende a haber un poco más de voto de opinión, pero en algunos de esos municipios donde históricamente han sido fuertes estas maquinarias tradicionales, pues ahí uno sí puede ver esa correlación entre pues un incremento en segunda vuelta con respecto a la primera. Yo siento que en parte ese triunfo de Gustavo Petro se debe a esas maquinarias que pues decidieron apoyarlo, quién sabe a cuenta de qué tipo de ofrecimientos. No hay que olvidar que él estaba hablando, el hermano de él, hay que decirlo, estuvo, eso se denunció en su momento en campaña, estuvo en La Picota conversando no solamente con Iván Moreno, sino con otros políticos condenados por corrupción, muchos de los cuales sus equipos estuvieron acompañándolo en la campaña. Por ejemplo, él estuvo con el Gordo García, el equipo político del Gordo García lo estuvo acompañando, el gobernador de Santander también lo estuvo acompañando en esa reunión que tuvieron, y el equipo político de él en la isla también lo apoyó, y lo mismo pasa con un ex gobernador del Amazonas. Entonces hay que revisar todo ese tipo de cosas, doctor Londoño, porque yo siento que Petro llega bastante comprometido a la presidencia de Colombia. Pues bastante comprometidos, o muchas gentes comprometidas con él, pero de todas maneras cosas muy extrañas como esa que le menciono. En Barranquilla llovió todo el día y lo que nos decían era que la votación era muy baja por obra de la lluvia. También en Cartagena, y sube la participación en Barranquilla y en Cartagena. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Para qué? Pensar mal, pero es bueno saber uno qué terreno pisa, ¿no? De manera que así es. Miremos cómo fue la votación en Barranquilla, y si encontramos a alguien imparcial que nos cuente qué fue lo sucedido en esa ciudad. Muchísimas gracias, doctor Forero. Doctor Londoño, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo para usted, para la mesa, para toda la audiencia, y para adelante. Es muy triste esta situación que estamos viviendo, pero pues todavía hay patria.